Hola, mis compañeros de viaje de Vive tu vida con interioridad. Sean bienvenidos y bienvenidas a este proyecto de Ilumina tu camino. Estamos en este propósito de ir avanzando en la vida, de no estancarnos, no quedarnos estancados, sino al contrario, ir progresando cada día más. La vida espiritual es una vida vital. La vida espiritual es la esencia de nuestra existencia. Tal vez nunca nos damos cuenta tan fácilmente porque vivimos desde el exterior. Recuerden las dimensiones, siempre vivimos bidimensionales. Vivimos atrás, adelante y atrás. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Siempre vivimos así. Vivimos alto, abajo. Y exterior, interior. Y nuestra vida la vivimos desde el punto de vista exterior. Pero la riqueza de nuestra existencia está en la interioridad. Y es lo que llamamos espiritualidad. Porque es el movimiento de todo lo que somos nosotros. De la esencia vital de nuestra vida. Que somos luz, somos seres de luz. Jesucristo lo dijo. Yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo dice, yo soy la palabra, yo soy la vida, yo soy el camino. Y nos dice, y vosotros también lo sois, haréis cosas mayores. Pero no nos damos cuenta de esa riqueza que tenemos y de ese valor tan grande de nuestra espiritualidad. Y como les he venido diciendo, y ayer les estaba compartiendo la espiritualidad en esencia, prácticamente son tres formas o se manifiesta de tres maneras. Uno que es el neuma, el espíritu, que lo relacionamos con el aire. Otro que es la palabra, la vibración, el logos. Y tercero es el fos, la luz, la iluminación. Pues con eso es lo que les estoy hablando, de eso es de lo que les estoy hablando en estos días. Ahora, para activar esas tres fuentes de energía, necesitamos hacer un proceso. Y ese proceso simplemente es el de la naturaleza. El agua, el aire que tocamos diariamente, los animales, las plantas, la vegetación, los minerales, el fuego, la luz, todo lo que nos rodea. Con eso activamos nosotros. Por eso las religiones, las espiritualidades, las religiones en sus diferentes, la espiritualidad manifestada en sus diferentes religiones, usan todos estos elementos con el propósito de llegar a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficientes. Ahí está el proyecto. Ahora, la pregunta que yo te hago, tu religión, tu práctica espiritual, eso que tú estés haciendo, ¿te está ayudando a crecer en la vida espiritual? ¿A hacer que la vida espiritual se manifieste cada día más? Que esa energía oscura que tú tienes y la materia oscura la puedas mover para que resplandezca. Mayor dice que la lámpara una lámpara no la pones debajo de la mesa, sino que la pones arriba para que alumbre a todo el mundo. ¿Es tu vida así una manifestación divina? ¿La estás viviendo de esa manera? ¿O estás simplemente llevando una vida religiosa, un religare? Muy bien. Pues de eso es lo que te he estado hablando durante estos días. Ahora, el cristianismo tiene muchísimo de espiritualidad. El cristianismo tiene bastante espiritualidad. Como el budismo también tiene bastante espiritualidad. El islam también lo tiene. Casi todas las religiones tienen, pero se esconde. La tienen muy debajo porque la gente queda es en la figura, en la forma y rechaza el contenido. Siempre, como les digo, el empaque, nos quedamos en el continente, en lo de afuera, vislumbrados, maravillados. Los mismos, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Cuando salió Jesús del templo, le dijeron a los discípulos, mire qué hermoso templo, ¿ve? Qué hermosa figura, forma, empaque. Y dice Jesús, no, no es lo más importante, ese se destruye. En cambio, este cuerpo, dice que se refería a su cuerpo,
Destrúyanlo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Ve? Todo el proceso de la vida espiritual. Hay que buscar debajo de tus prácticas religiosas, hay que buscar la espiritualidad. ¿Qué es lo que se busca allí? Se busca es la energía que está manifestada o que se va a manifestar en neuma, o sea, en aire, en vibración, en palabras, en movimiento y en fos, en luz. Pero para activar eso, tú tienes que hacer unas cosas y es lo que te estoy ayudando. Muy bien, pues ahí vamos. Esa es la idea. Yo te estoy ayudando es a crecer en la vida espiritual, a que tú expreses mejor tu espiritualidad, que no confundas espiritualidad con religión, que tú peleas constantemente y reniegas y discutes con las otras personas es por la vida exterior, es por la religiosidad. Porque tu iglesia no se parece a la otra y tú estás firmemente convencido o convencida que tu iglesia es tu iglesia y no existe nada más. Por la religiosidad que nos han enseñado, como la política. El demócrata cree que esa es lo mejor y el republicano cree que lo mejor. El socialista cree que lo de ellos es lo mejor. El comunista cree que es lo mejor. Hoy en Venezuela están en esa discusión, cada uno discutiendo por lo de ellos. Pero la vida en esencia, ¿estaremos pensando en vivir de verdad? No. Estamos defendiendo una religiosidad, un empaque, decir que el empaque es más bonito, pero no estamos preocupados por el contenido, que es la espiritualidad. Por eso la religión es muy parecida a la política, es muy parecida a la economía, escasez y abundancia. Unos dicen que esta economía es mejor, la otra que el otro, que el capitalismo es mejor, otros dicen que no, que es mejor compartirlo, el socialismo, que los primeros cristianos decían que lo compartían todo, lo ponían todos en común y cada uno vivía con alegría. Y ahora decimos, no, cada uno debe tener su propia. Cada uno defiende. Lo mismo la ciencia. El uno dice, no, tú tomas esta pastilla y verás que te curas. El otro dice, no, tú hagas este masaje y verás que te sanas. La ciencia, entonces, la política, la economía, la ciencia y la religión van de la mano. Y eso lo dice Apocalipsis 6. Mira Apocalipsis 6. Ahí están los 4 jinetes. Lo expresa. Es que en la palabra se encuentran todas esas realidades, pero no nos percatamos porque no leemos la Biblia como debe ser. No la conocemos. Muy bien. En la Biblia hay espiritualidad, pero no todo lo que tiene la Biblia es espiritual. ¿Ve? En la Biblia todo es inspirado, pero no toda la inspiración está en la Biblia. ¿Por qué? Porque si se metieran todo lo que pasó, todos los libros no cabrían en este mundo. O sea, no todo está en la Biblia. No cupo, no lo metieron. ¿Ves? Pero eso tú no te das cuenta. Y estoy hablando es con las personas más religiosas, más espirituales. Ahora voy a pasar con las personas que quieran avanzar en el camino. Bueno, voy a pasar ya el proyecto. Hoy voy a presentarte las 3 maneras del cristianismo, o sea, la forma de cristiana de cómo se escribieron los evangelios y cómo yo digo que no importa el texto o la narración, que lo importante es el contenido que hay por dentro, para que tú crezcas en la vida espiritual, que es lo que aspiro yo, que tú te mantengas firme. ¿Qué es ser espiritual? Es tener buenas relaciones con todo y con todos, contigo mismo, con los demás, con Dios, con el universo. Eso es vida espiritual. Cuando tú tienes buenas relaciones, cuando tú no estás en conflicto. 2, cuando tú tienes buena salud integral, salud física, emocional, espiritual, salud en todos los sentidos, emocional, todo. Zona de equilibrio, cuando tú vives en la zona de equilibrio. Y 3, cuando eres autosuficiente. Esa es la vida espiritual. Si tú estás en esas 3,
que eres autosuficiente, que tú sabes que lo tienes todo y que cuando tú eres avaricioso y codicioso, estás extrayendo para ti esclavitud, porque no estás viviendo con lo necesario para tu existencia, sino que estás queriendo vivir con más cosas pensando que así vas a tener mejor bienestar, que eso se llama prosperidad. Rico no es el que más necesita cosas para vivir, sino el que menos necesita. Esa es la riqueza. Cuando uno se da cuenta, esto no lo sirve, esto no me interesa, esto no me interesa, y va uno desapegándose, el desapego. Pero eso ya es más profundo, es la vida espiritual. Pero yo aspiro que tú seas capaz de vivir de esa manera, porque vas a tener libertad, vas a ser feliz y vas a tener vida en abundancia. La vida se te va a prolongar y vas a tener excelencia y calidad de vida. Cuando tú descubres o cuando tú practicas o cuando tu vida se vuelve en buenas relaciones con los demás, que los demás es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, son tres. ¿Ve? O sea que no es los demás, no son los otros, eres tú también. Porque a veces tú vives muy inconforme con tu existencia, con tu vida. Por eso es que la gente se suicida. Y por eso es que la gente envidia. Porque desea tener lo que el otro tiene y no se da cuenta de su riqueza. Por eso es que la gente anhela tener cosas. Por eso es que la gente no es feliz. Porque anhela ser feliz con lo que no tiene en vez de ser feliz con lo que tiene. Eso es buenas relaciones. Buenas relaciones, tú no necesitar nada más que lo que necesitas para vivir. No tener nada más. Tener buena salud y vivir en la zona de equilibrio. ¿Cómo logras esa zona de equilibrio? Con buen sueño, dormir bien, comer bien, bajarle a sal, azúcar, grasa, todos esos saturados, la sal. Yo siempre digo esas cuatro, que lo dicen los médicos. Zona de equilibrio, tomar agua, vivir en esa zona de equilibrio, hacer ejercicio, movimiento, recuerde palabras, vibración y autosuficiencia. Entonces, las tres. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque ese es el propósito. Si entras tú y me observas, el propósito es que tú vivas en esas tres dimensiones firmes, claras. Muy bien, ya estás en esas tres dimensiones, entonces no te puedes bajar. Al contrario, tienes que crecer. Dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que empieza pequeño, luego se hace hortaliza y después se hace árbol. ¿Ve? Vas avanzando. No te mantienes en un solo lugar, sino que caminas, vas avanzando. Muy bien. Con respecto a esto, entonces te voy a presentar, lo que hoy te voy a explicar es que tú miras el texto bíblico y tú te quedas solamente en el texto, pero no te das cuenta que debajo de ese texto bíblico hay una enseñanza maravillosa espiritual y esa es la que tú tienes que agarrar y rescatar. Muy bien, voy a pasar la cámara. El proyecto, como siempre les digo, se llama Ilumina tu Camino. Es tratar de vivir con propósito el viaje interior de tu vida. Entonces por eso le digo, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Muy bien. La diferencia que hay entre religión y espiritualidad es grande. No creas que es pequeñita. Porque es como tú, cuando te traen el electrodoméstico, tú le traen una lavadora, una licuadora, una aspiradora, cualquier electrodoméstico que tú necesites en la casa, una computadora, y tú te quedes solamente mirando el estuche, la caja, el continente. Es como si a ti te estuviera solamente quedándote admirando la caja y no usaras el electrodoméstico. Entonces, la espiritualidad es lo que hay por dentro y la religión es lo que hay por fuera. Es la caja, es el estuche, es lo que contiene. Mire la diferencia que hay.
entre espiritualidad y religión. La religión es el estuche, es el empaque. La espiritualidad es lo que hay por dentro, es el electrodoméstico. ¿Y qué es lo que hay por dentro? Pues por dentro es el neuma, el logos y el fos. Neuma es aire, que se transforma en espíritu. Logos es palabra, que Jesucristo es la palabra. Y fos es la iluminación. Ilumina tu camino. Siempre tú que necesites saber distinguir entre espiritualidad y religión, el mejor ejemplo es un electrodoméstico cuando tú compras algo. La caja es hermosa, bonita y el empaque, eso se llama religión. Y la espiritualidad es lo que trae por dentro y es lo que tú vas a usar, la espiritualidad. Por eso, cuando te hablo de espiritualidad, te invito a vivir la vida espiritual. Que la vida espiritual es el resultado. Esta es salud, autosuficiencia y buenas relaciones. Excelente salud integral, ese es el resultado de una vida espiritual sana. Profunda autosuficiencia existencial, es decir, que no necesitas nada. Y sólidas relaciones vitales. Esa con los demás, contigo mismo. Esas tres, salud, autosuficiencia, es decir, que siempre vas a tener, que eres abundante en todo. Que tú no solamente eres de abundancia, sino de sobreabundancia para vivir. Y que estás aquí para tener buenas relaciones con los demás, eso lo logras a través de la vida espiritual. Pero para llegar acá tienes que pasar por un proceso. Tienes que usar los elementos que te activan el neuma, el logos y el fos. Neuma, logos y fos es la energía. Es lo que tú tienes que activar. Esa es la fuente de la vida espiritual, pero pasa a través del agua, de la vegetación, de los animales, de los metales, del éter, del aire, del fuego y de la tierra. Por eso las religiones se quedan solamente acá, en los medios, en los elementos, se quedan aquí. Entonces no pasan de acá a acá, y estos solamente son los medios. Este es el medio que te ayuda a activar el neuma, el logos y el éter. Y pasas a tener una buena salud, a ser autosuficiencia, a tener buenas relaciones. Pero para pasar de aquí a allá, para activar, tienes que usar unos recursos, unos medios. Como en este momento tú me estás escuchando porque hay unos medios. ¿Ve? Y entonces los medios son estos, son los elementos que se usan. Y la religión usa estos medios. Pero a veces nos quedamos solamente en los medios y no avanzamos. Pues muy bien, para explicarte esto, vamos a ver si lo logro. Yo aspiro que sí, que tú captes la idea. Esta es la esencia, este es lo vital. Pero para pasar de aquí a acá, entonces nosotros o usamos directamente el agua, la vegetación, los animales, el éter, el aire y el fuego, como lo usan los budistas, el hinduismo, las otras religiones diferentes al judaísmo, al cristianismo y al islam. Porque el islam, el cristianismo y el judaísmo usan palabra, es un libro, un texto. Nosotros usamos la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo. Los judíos usan el Antiguo Testamento. Y el Islam, los musulmanes, usan un libro que ellos extrajeron del Antiguo y del Nuevo Testamento y lo acomodaron a ellos, y ahora ellos usan lo que llama el Corán. Son las tres religiones del libro, que miran el texto y entonces dicen: el texto nos revela. ¿Nos revela qué? Nos revela el neuma, el logos y el fos. Luego no tenemos que usar estos medios. ¿Ve? Eso es lo que dice, no tenemos que usar estos medios para llegar a activar la vida espiritual en salud, en autosuficiencia y relaciones, sino que solamente leyendo el libro es que nosotros podemos llegar a eso. Muy bien. Entonces voy a explicarles cómo es que nosotros decimos que el libro. ¿Y quién es el libro? Entonces yo digo que el libro es simplemente una narración literaria. El libro es una narración literaria que por dentro trae la profundidad del neuma, del logos y del fos. Y que si solamente nos quedamos en el libro, es como las religiones que solamente usan agua, vegetación,
minerales y todas estas cosas que las usan solamente para la parte externa, pero no para la parte espiritual. Muy bien. Entonces, voy a presentarles, hoy solamente se los presento, mañana les explico. Voy a presentarles a este personaje. Fernando Conde Torres, fruto de su interés personal y durante muchos años, investiga sobre la historia de las ideas de filosofía y religión. Por el conocimiento que tiene de traducir el latín, el griego y el hebreo, le permite acceder a los escritos de la Biblia en su idioma original. Recuerden que la Biblia está escrita en los textos que se mantienen en este momento, los más antiguos, están escritos o en griego o en latín y el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Qué dice él con respecto a la Biblia, al texto? Me voy a ir aquí, vea, me voy a ir para aquí por el centro. Agua, vegetación, animales, etcétera y fuego, elementos. Y la Biblia es uno de esos elementos. ¿Qué dice él de la Biblia? Dice que el Nuevo Testamento fue escrito en el año 303 por Constantino. Recuerden el edicto de Milán, cuando Constantino legaliza o oficializa el cristianismo, él dice que fue Constantino. Yo pongo a este señor Fernando Conde porque es un punto de referencia a una mentalidad que existe. Y dice que la iglesia, en la actualidad, que la que existe, que la fundó Constantino y que por eso Martín Lutero en el siglo XVI protestó porque no era la iglesia original, sino que era Constantino. Eso es una idea que se trae. Entonces él dice, el emperador romano Constantino en el año 303 reunió a un pequeño equipo redactor y les encargó escribir los 4 evangelios y varios textos más, con el fin de implantar en todo el imperio su nueva religión, el cristianismo. Quienes dirigieron el equipo de redacción fueron Lactancio y Eusebio de Cesarea. Muy bien. Frente a esto, los contradictorios de Fernando Conde Torres le dicen, pero ¿cómo que en el 303 si hay papiros del Nuevo Testamento datados del año 200? Como Juan 18, 31, 33 y del capítulo 18, el 37 y el 38, esos versículos están en un texto que se data del año 200. ¿Cómo fue que fue escrito en el 303? ¿Qué explicación se le da? Pues esa explicación se la da otros personajes que dicen. La explicación es la siguiente. El original se escribió entre los años 100 y 150 por la dinastía Flavia, o sea, del Imperio Romano, después de la toma de Jerusalén en el año 70 y de Masada en el 83. En retroactivo, unos 70 años, o sea, en la dinastía Claudia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos personajes en el año 70, entre los años 100 y 150, escribieron un texto del Nuevo Testamento, pero poniéndolo como si estuviera sucediendo la historia en el año 1 de la dinastía Claudia. Por eso aparece Nerón, por eso aparece Herodes, por eso Pilato, porque está retroactivo en la primera dinastía. Después vino la dinastía Flavia y ellos dicen, no, nosotros no fuimos los que matamos a Jesús, fueron los anteriores a nosotros, entonces retroactivo, unos 70 años atrás. Esto es para los que piensan y dicen, ahora, ¿cuál es mi posición? Yo creo que mi posición se la voy a dar mañana. ¿Por qué? Porque ya mañana saco la conclusión de estos 3 personajes que les voy a presentar en el día de hoy. Muy bien. Otro personaje que representa otra tendencia del cristianismo, o sea, de la Biblia, de lo que tenemos nosotros, es Antonio Piñero. Él estudió filología griega en la Universidad de Complutense de Madrid. Filología es el estudio de los textos escritos actuales, o sea, la Biblia que tenemos actualmente, con el propósito de acercarlos al sentido de los textos originales respaldados por la cultura y la historia. Entonces, la filología es ir atrás, decir, si este texto que tenemos en la actualidad sí es parecido al primero, mirando como si es verdadero. Se especializó en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Es experto en el Israel del siglo I y en el Nuevo Testamento. Muy bien. Este personaje, Antonio Piñero, dice
que el que estudia la Biblia desde el análisis de los textos, piensa que Jesús sí existió, pero que existió como un rabino, fariseo, artesano de la clase media baja de Galilea, maestro de la ley, exorcista, sanador, proclamador de la venida del reino de Dios, profeta, y al final de su vida probablemente se proclamó Mesías. Esta es la gran investigación que este personaje ha hecho junto con su equipo y muchas otras personas que están con él. Dice que Jesús es un maestro de la ley fracasado porque no consiguió convencer de su mensaje a sus contemporáneos, ni en Galilea ni en Jerusalén. No quiso romper con el judaísmo. Dice que los escritos del Nuevo Testamento reinterpretan, que fueron escritos después de que Jesús vivió. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento reinterpretan las enseñanzas de Jesús y se crea el cristianismo. Luego, el fundador del cristianismo fue posiblemente Pablo y sus seguidores. Aquí se acerca un poco. Pero este otro personaje, que es el que a mí me maravilla más, porque creo que es el que más se acerca a lo que yo quiero enseñar de la vida espiritual, porque los otros dos se quedan en el texto. Los otros dos miran solamente el texto. Ahora este mira el contenido del texto. Yogari Pujol, teólogo e investigador de antiguos textos egipcios, estudió teología en la Universidad de Estrasburgo, Francia, e investigó las fuentes egipcias de los evangelios. ¿Y qué dice este personaje? Dice que un texto egipcio endemótico del año 550 a.C. es el cuento de Sadme. ¿Qué relata este cuento? Dice, en una de sus partes, dice, la sombra de Dios se apareció a Mahitusket y le anunció, tendrás un hijo y se llamará Osiris. Eso fue 550 a.C. Él dice que es muy parecido a lo de la anunciación del ángel con María. Y María es lo mismo que Mahitusket. María significa estrella del mar, María. Y Mahitusket significa lo mismo, estrella de mar, llena de gracia. María y Mahitusket, llena de gracia. Es lo mismo. Y Osiris significa hijo de Dios. Y sabemos que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, y se le ha llamado hijo de Dios a Jesús, el Salvador, hijo de Dios. El esposo de Mahitusket se llama Sadme, significa el que acata a Dios. Igual hará luego José, llamado el justo por el Evangelio, se le dice el justo delante de Dios. Luego a Jesús lo querrán matar, Herodes lo querrá matar. Antes de Jesús también existía una mitología o una narración, se llamaba Sed, quiere matar al bebé Horus y su madre Isis huye con él, como la Sagrada Familia que huye a Egipto. Los griegos tenían por emanaciones del dios Ra el oro en su carne, el incienso su perfume y la mirra su germinación. O sea que Ra las personas que seguían a Ra usaban el oro, el incienso y la mirra. Y el oro significaba su carne, el incienso su perfume y la mirra su germinación. Nosotros presentamos a los magos, ya lo había dicho en otras anteriores, que le trajeron oro, incienso y mirra. Muy bien. ¿Qué otras coincidencias tenemos? Le preguntan a Yogari Pujol, ¿y qué me dice de los milagros de Jesús? Entonces él dice, ve esta pintura de un banquete. Está en la tumba egipcia de Paheri o Paheri, que esta tumba es de 1500 a.C. Significa la conversión de agua en vino por el faraón, el mismo milagro que hará Jesús en las bodas de Caná. Y en esta pintura se presentan 6 jarras.
Y si nosotros miramos, dice el Evangelio que habían 6 jarras para las purificaciones. En el milagro de Jesús, las 6 jarras son, ¿qué son? Le preguntan, ¿qué pasa? Dice, pues, no es raro. Dice, los teólogos le preguntan por qué son 6. Y él dice, pues fácil, porque fue copiado el texto de los originales, de un original egipcio, y ponen la misma narración. O sea que están adaptando el texto antiguo, lo están poniendo como si estuviera pasando en el día de hoy. Y estas son las figuras. Mire, aquí están los 6 jarras, 1, las 6, 2, 4, aquí se ven. No se ven las otras 2, las otras 6 en el otro. Pero aquí están las jarras. Deberían verse las otras, pero no encontré la figura. Está la pesca milagrosa, está por aquí. Está yo soy la vid y vosotros los sarmientos. ¿Ve? Yo soy la vid y vosotros las ramas. O sea, son las mismas narraciones, dice Yugari Pujol. También el faraón hacía milagro de multiplicar panes y peces. Le preguntan a Yugari Pujol y dicen, no, eso ya lo hizo el dios Sop, como cuentan los textos de las pirámides, otro libro, del año 3000 a.C. Sop es el dios cocodrilo y da pescado y pan blanco a la gente de la orilla del lago Fayum y camina sobre las aguas, muy parecido a lo que le pasó a Jesús. Aquí están los peces, la multiplicación de los panes y de los peces. Ya existía esa narración. Dice Yugari Pujol que todo lo que está en el Nuevo Testamento, él, porque estudió los textos del egipcio y sabe, por teología, sabe la Biblia, entonces él dice que todo está en antiguos textos, pinturas y bajorrelieves egipcios. Él nos muestra algunas figuras y dice, por ejemplo, mire este del año 300 a.C., el rey Ptolomeo está postrado ante Isis, e Isis le dice, te daré todos los reinos de la tierra. En el Evangelio, Satanás tentará a Jesús copiando esto por palabra. Osiris, dios del trigo, al morir cada año, permitía a los egipcios alimentarlos con su cuerpo, el pan. Y en los textos de las pirámides se le llama también señor del vino. Y Osiris da a beber su sangre en una copa a Isis para que ella le recuerde su muerte. Y eso es lo que hace Jesús en la última cena. O sea que esta representación, esta es la primera, la representación de que tú me adorarás y te doy todo. Lo que le dices, las tentaciones. Y aquí vemos la representación de presentándoles la copa, presentándoles el pan y todas las figuras que nos ayudan muchísimo a entender lo de la Biblia. En fin, Yugari Pujol dice, los evangelios fueron compuestos por eruditos sacerdotes judeo-egipcios del templo de Serapis en Saqqara, Egipto. Tradujeron palabra por palabra los textos egipcios. Muy bien, pues hasta aquí me quedo en el día de hoy, porque mañana doy mi punto de vista. Hoy no se los puedo dar porque no me alcanza el tiempo. Pero, ¿cuál es mi punto de vista? O sea, ¿qué es lo que yo les quiero enseñar con esto? Que cuando nosotros nos vamos al texto bíblico, peleamos mucho. El uno dice una cosa, el otro otra, no nos ponemos de acuerdo, como en religión. ¿Ve? En cambio, cuando nos vamos a la interioridad, a la espiritualidad, nadie niega que tú para vivir necesitas respirar. Nadie niega que tú tienes que vibrar para existir, que tus átomos funcionan. Y nadie niega que tú eres luz. ¿De qué no? O sea que en la espiritualidad todos estamos de acuerdo. En cambio, en la religiosidad externa, todo el mundo se divide, se abre. Pero mañana les presento esto, la idea es que mañana podamos descubrir dentro de toda esta maraña de textos bíblicos, que el uno dice se escribió el otro esto y el otro esto, en la Biblia, cómo encontrar netamente la vida espiritual. Muy bien, eso es lo que les quería presentar en el día de hoy. Por hoy te digo, bye bye, vayan a la iglesia, hoy es domingo, 30 de julio del 2017, vayamos a encontrarnos con los hermanos,
Decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, y entonces, y no vamos, entonces nos creemos cristianos y no practicamos. Es que siempre nos estamos saliendo con las nuestras. Dicen por ahí que se salen con las suyas, pero con Dios al final no es así, porque si tú dejas de respirar, si tú dejas de vibrar, si tú dejas de iluminar, pues desapareces de este mundo. Muy bien, por hoy te digo, bye bye, paz este proyecto.